Y estamos tocando temas que son inherentes al funcionamiento del grupo como líderes, porque tiene que ver ya con gente crecida, gente que en el momento de la pandemia en cualquier momento, pero en el de la pandemia con más razón la necesitamos en el lugar que corresponde, de autoridad. Yo quiero tratar un tema que para mí es importante, toda la vida lo he hecho funcionar y a mí me ha dado resultados como pastor, entonces quiero compartirlo con ustedes, que es el tema de la lealtad. Lealtad no es lo mismo que fidelidad es otra cosa, no es lo mismo que obsecuencia, no es lo mismo que ser alcahuete, no es lo mismo que ser esclavo. Lealtad tiene una definición bien clara que se las quiero leer. Es el sentimiento de respeto y fidelidad a los principios morales, en este caso serían espirituales también, morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Vuelvo a repetirlo. Sentimiento de respeto y fidelidad a los principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. 3 niveles de fidelidad, de lealtad. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un cimiento muy importante, de una estructura muy importante que tiene que tener el equipo, en donde, como en la guerra, sé que nos ponemos espalda contra espalda y este me cubre. O sea, yo no tengo que andar mirando a ver si viene alguien de atrás, me cubre. Entonces, cuando nosotros le pedimos a ustedes algo, nosotros sabemos que ustedes lo van a hacer, pero también tenemos que saber que ustedes nos puedan decir, no lo puedo hacer, por alguna circunstancia, porque me parece que me queda grande, porque lo que sea. Entonces quiero tocar algunas cuestiones que atentan contra la lealtad. ¿Por qué a veces alguien deja de ser leal? ¿Por qué alguien deja su célula? ¿Por qué alguien deja la iglesia? Incluso hasta el evangelio. ¿Por qué lo dejan? El primer problema es la presión. Cuando ustedes están en una situación de liderazgo, la presión es un tema constante, siempre. ¿Por qué? Porque ustedes están tratando con gente, hablando con gente, ministrando gente, y eso genera una cuestión de presión. 3 cositas que les quiero decir sobre la presión, 4. Nunca tomen, bajo presión, nunca tomen decisiones emocionales. Se lo digo yo que tengo la gallegada encima. Pero me ha funcionado bien este consejo a mí, porque si fuera por mi manera de funcionar, por mi manera de tratarme, de cómo pienso, de si las cosas me gustan o no, mi perfeccionismo contra el cual luché muchísimo, la presión de tener que funcionar emocionalmente es algo a lo que yo me he negado. Alguna vez se me sale la cadena, pero digo, no es lo correcto, no tiene que ser lo común. Y es cierto que hay personas que emocionalmente te sacan. ¿Están de acuerdo conmigo? No, digo, por la duda, a lo mejor. Bueno, te sacan. El tema es, ese tipo de personas se trata de una manera distinta, ¿sí? La Biblia habla acerca de cómo tratar a los cabritos, ¿sí? Y no necesariamente que ponerlo en la parrilla. Digo, es parte de la manada, ¿sí? Entonces, no tomen decisiones emocionales nunca, enfríense. El líder debe meter la cabeza dentro de un balde, enseguida, un balde con hielo. Y una vez que se calmó, a lo mejor tiene que pasar el otro día, a lo mejor tiene que pasar una semana para hablar con la persona y decirle, che, hey, vamos a hablar un cachito sobre este tema. Pero nunca sean reactivos a la persona, porque lo que está esperando el diablo es eso. Conociendo nuestras debilidades, actúa sobre eso. Segundo, comprometerse con la verdad. La presión hace que a veces quieras desviarte de la verdad. Y esto es para no perderla, para que no se sienta mal, para que no piense que le estoy haciendo no sé qué tal o cual cosa, a ver si se siente ofendido. No, la verdad es bíblica, no tu verdad. La verdad de la Biblia. Como ustedes están discipulando gente, estamos discipulando con Biblia. Mira, la Biblia dice esto. Mira, a mí me gusta, yo no me quiero casar, yo quiero tener relaciones, porque lo paso bien, qué sé yo cuánto. Bueno, la Biblia dice esto, no lo que yo digo.
¿Me entendés? Porque si no, nos desviamos de lo que nosotros suponemos que es un buen consejo ante la sabiduría del consejo bíblico, que es el que funciona porque está guiado por el Espíritu Santo. Lo mío puede ser un consejo bueno y no está mal que lo demos. El asunto es si bíblicamente corresponde a la patología que la persona tiene, al pecado que la persona tiene. La presión te lleva a veces a tener que perder, en este caso sería a mantener los compromisos. A veces uno dice, basta, bajo los brazos, bueno, no sé, esta semana no hago la célula, bueno, fulano no quiere venir, que no venga. A ver, el compromiso que ustedes tienen con el Señor de cuidar gente, de ministrar gente, de servir a la gente, es un compromiso con Él. Recuerden que el Señor Jesús dijo lo siguiente, que cuando nosotros vayamos al cielo, Él nos va a decir, porque me diste y me viste en la cárcel y me visitaste, porque cuando tuve hambre y me diste de comer, bla, 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 bla. Y nosotros vamos a decir, ¿cuándo fue eso? El cuándo tiene que ver con esto del llamado. Y el llamado tiene que ver con esto de la presión. A veces estás presionado a mantener los compromisos que como líder tenés. Sos vos, lo esperan de vos. Ahora, esto no significa que nosotros tenemos que ser criadores de niños malcriados, valga la redundancia. Los discípulos nuestros no tienen que ser malcriados, tienen que ser llevados a la verdad, los tenemos que sacar de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? Ahora, yo debo guardar esos compromisos, saber que el único que puede cambiar a esas personas y el único en el cual confían es en mí. Entonces yo debo llevarlos a esa situación. No nieguen entonces nunca sus compromisos y ante la presión tampoco no hacer promesas que no pueden cumplir. Guarda con esto, porque también lo hemos visto, ¿sí? Prometer el oro y el moro, o prometer que Dios va a hacer no sé qué cosa, o que va a ocurrir no sé qué otra, y después las cosas no pasan. Y a veces eso tiene que ver con la presión de la situación. A ver, si mi marido no vuelve a casa, yo me mato. Van a encontrar propuestas de ese tipo. Bueno, a ver, primero, nosotros no sabemos si el marido va a volver. Segundo, si se quiere matar es una decisión personal. Yo no me puedo vivir con la persona por la duda. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo ante la semejante presión? Es recurrir al Espíritu Santo para que Él me guíe a ministrar a esa persona como corresponde. ¿Sí? Entonces yo no debo hacer promesas. No, tu marido va a volver, vas a ver que va a volver y el Señor hace esto, el Señor lo otro. A ver, nosotros sabemos que el Señor lo puede hacer. Lo que no sabemos si cuando el Espíritu Santo lleve a la gente y la confronte con su pecado, si ellos quieren obedecer ese pecado. Quieren obedecer a esa confrontación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, por ahí vamos a orar, vamos a ayunar, si quieren, por el problema, bla, bla, bla. Pero mientras tanto, ni te mates, ¿sí? Y esperemos qué pasa con el marido. Porque por ahí a lo mejor el marido no vuelve más, pero resulta que cuando te está diciendo que se va a matar es un ataque de histeria porque resulta que no pagó la última cuenta de la luz y el marido viene, la paga y se acabó la historia. Ya después si vuelve o no vuelve no les importa. Y nosotros nos comimos toda la presión de una situación que a veces se va de las manos. Y recuerden que también la gente tiene, además de nosotros como líderes, también tienen familias, tienen otros amigos y tienen demás que aportan ideas. Por eso nosotros en los momentos de presión no nos podemos mover de la verdad. Mira, la Biblia dice esto, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos será dado. Bueno, nosotros vamos a pedirle al Señor a ver esto, pero también puede pasar lo siguiente. ¿Y qué pasa si el Señor te lo quiere sacar de encima? A ver, yo he atendido mujeres golpeadas, ¿sí? Y golpeadoras también, pero he atendido golpeadas y decirle, bueno, mira, lo primero que tenés que hacer es una denuncia. Ah, no, denuncia no, porque a ver si se va de casa. Y sí, capaz que se tiene que ir de casa. Y vos lo ves al tiempo, a los 2 o 3 meses, lloro, hubo de todo. A los 2 o 3 meses lo ves paseando por el centro del brazo, lo más bien, y sí, pero tiempo, esfuerzo, me angustié y resulta que anduvo todo bien. Entonces, guarda hasta dónde también nosotros nos comprometemos en estas cosas.
Presión, la segunda P, poder. Ustedes como líderes ejercen poder. Lo quieran o no lo quieran. Ustedes ejercen poder. Porque el poder les ha sido delegado de dos maneras. Primero, por parte de Dios con el llamado, y segundo, por parte de la iglesia. ¿Sí? La iglesia les ha confiado a ustedes, personas, para que ustedes ejerzan poder sobre ella. Cuando estamos hablando de poder, no estamos el tema de agarrar el palito y pum, 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 sino que ustedes toman decisiones en favor de esas personas. Ustedes no tienen que preguntarle a otro. La mayoría de las veces, el 90% de las veces, ustedes van a decidir sobre esa persona. Ustedes no tienen que preguntarme a mi pastor, esta persona está deprimida, ¿le oro o no le oro? Tenés el poder para orarle, tenés el poder para aconsejarle, tenés el poder. ¿Se entiende el concepto de poder? O sea, no son los dueños de la persona, no son autoritarios sobre la persona, tienen una autoridad generada por ese mismo poder. Ahora, tres cosas que pasan con el poder. Primero, ustedes reciben poder. Vuelvo a repetir. En las miserias del ser humano no hay peor cosa que darle poder a una persona. Cuando vos se la das, ahí la empezás a conocer. La persona con poder puede ser una persona servicial, humilde, buena gente, bla, bla, bla. Y vos le decís, bueno, a partir de hoy vos vas a ser el jefe de mantenimiento, tomá la escoba. Y el tipo ya dice, no, la escoba no. Fulano, agarre la escoba. Ya el tipo se subió a un lugar en donde al recibir el poder, él ya considera, ¿sí?, que está arriba de un escalón de los demás. Es cierto, ustedes están arriba de un escalón de un montón de situaciones de sus discípulos, probablemente, por experiencia, por antigüedad, por formación, por lo que sea. Esto no significa que ustedes suelten la escoba. En el mejor de los casos tendrán que ver, cuando analizan el equipo que tienen, a quién corresponde darle la escoba. Y si ustedes la tienen que arreglar también. A ver, nosotros vinimos a las 8 de la mañana, todo lleno de hoja y adelante. Agarré la cosa esa, ¿cómo se llama esa? La bigotuda, la top, la mopa, y limpié como si tal cosa. La gente pasando, pasó un amigo mío de la guardia del hospital, chau, chau. El médico y yo barriendo. ¿Y cuál es el problema? Pastor, ¿no tiene alguien que le barra? Sí, como tener tengo. Pero ¿y si vamos ahorrando tiempo y yo no tengo nada que hacer? ¿Cuál es el problema? Entonces, esto de creértela a veces también trae alguna cuestión. Primero, entonces, el tema de la recepción del poder. Saber que lo recibimos para ejercerlo. Segundo, el abuso del poder. El hecho de que yo sepa que tengo poder para trabajar, que me ha sido delegado, no significa que yo deba abusar de ese poder. La gente no quiere, bueno, estamos viviendo una situación hoy por hoy, desde la pandemia, donde le cuesta mucho a la gente que está en autoridad tomar decisiones porque están en el medio del techo. O la decisión que toman es demasiado severa y suena como abuso para la gente, o es demasiado escasa y suena como que no están haciendo nada, ¿verdad? Entonces, el manejo del poder debe ser siempre equilibrado. Ustedes tienen que... El poder, el verdadero nivel de poder se lo da la autoridad. Y la autoridad es primero ustedes. Lo que piden de los demás lo tienen que hacer. Ustedes no le pueden decir a sus discípulos que evangelicen y traigan gente nueva a la célula. O sea, pueden, sí pueden, deben decírselo. El tema es ustedes, ¿con quién se vinieron nuevos? Ustedes están ejerciendo autoridad. Si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. ¿Se entiende? Entonces, esto de saber cuál es el abuso, ahí está la diferencia. Y por último, con respecto al poder, es la pérdida del poder. El poder también se puede perder. ¿Y sabe cuándo se pierde el poder? Casi siempre después del abuso. La gente deja de reconocer nuestra autoridad. Y al desconocer nuestra autoridad, ustedes pueden gritar, ustedes pueden echar fuera demonios, ustedes le pueden decir cualquier cosa a la gente y la gente no le importa. Ustedes dejaron de tener poder. ¿Sí? Se van, se fueron. O se fueron a otra célula, a otra iglesia, o se fueron a su casa. Y vos le decís, pero mirá que el Señor te va a reclamar, mirá que el Señor esto, mirá que el Señor lo otro, sí, chao,
chao, chao, chao, chao. Y yo digo, ¿qué pasa que no me obedece? Perdiste el poder. ¿Por qué? Por falta de autoridad, por abuso, por lo que sea. Entonces, entender estas cuestiones son muy importantes porque hacen que nosotros tengamos claridad en el funcionamiento de nuestras células. Otro temita que tiene que ver con la lealtad es el orgullo. Al orgullo le sigue la destrucción. Siempre que te subiste medio metro más que los demás, guarda de no darte cuenta que el que te dio ese medio metro, ese espacio de liderazgo, es el Señor. Si vos no entendés eso y te creés que valés la pena, que sos vos el merecedor de eso, ahí comienza tu destrucción. Recuerden que el primer pecado en el cielo fue el orgullo y después la desobediencia. ¿Estamos? El primer problema no fue con Adán y Eva. ¿Con quién fue? Con Lucifer. ¿Y cuál fue el problema de él? Dijo, no, ¿cómo que 3 personas? ¿Y yo qué soy? La cuarta. ¿Sabés cómo canto yo? Así le dijeron. Así cantaban. Bueno, listo, chao, pum. ¿Por qué? El orgullo te lleva a la destrucción. Es creerte que estás en un lugar intocable, en un lugar inmaculado, que no hay tipo como vos, que no hay nada. Y a lo mejor no hay. El tema es que vos te lo creas. El orgullo. El orgullo solo genera contiendas. Cuando yo me creo que soy Gardel, tengo problemas con los guitarristas. Siempre. Y esto sépanlo. En algún momento se genera la contienda, en algún momento se genera la situación de confrontación. ¿Por qué? Porque yo estoy parado en un pedestal donde no cedo, y si hay una cosa que debe hacer el líder es tener la capacidad de ser generoso. La Biblia dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Ahora, si yo creo que mi único consejo, mi única fuente de razón y justicia es la que yo tengo sobre mi vida y que Dios me habla solamente a mí y a los demás no, tengo un problema, además del orgullo. Soy sordo, ¿sí? Entonces, debo entender que los demás también opinan, que los demás, yo pongo este celular así y lo que para mí es un 9, para el otro un 6, porque está del otro lado. ¿Sí? Todo es así. Y los dos tienen razón. El problema es, ¿qué necesitamos? ¿Un 9 o un 6? Porque a partir de lo que estamos viendo, habrá que girar el aparato, ver cómo hacemos la cosa. A lo mejor, a ver, de donde estamos parados tenemos que tomar decisiones. Yo no he vivido una etapa de mi vida ministerial, y tampoco creo que médica, pero ministerial como este año y medio, este año y pico que estamos teniendo de pandemia, en donde todo lo que estaba armado y que de a poco iba tomando forma y desarrollándose. A ver, cuando yo salí de la facultad de medicina había ciertos medicamentos. Cuando dejé la medicina había 3 veces más de medicamentos. ¿Sí? Cuando yo empecé a operar, se operaba con ciertas técnicas. Cuando me fui se operaba, por ejemplo, a cielo abierto. Cuando me fui de la medicina, se operaba laparoscópicamente. O sea, hay un desarrollo que te va dando tiempo para ir acomodándote, para ir teniendo espacio de desarrollo y de aprendizaje de una manera tal que vos te vayas ubicando en el asunto. Nunca me pasó, como en este tiempo en lo ministerial, donde vos también vas armando el año, el programa y todo lo demás, que Dios no te lo permite hacer. Y esto está pasando ahora. Dios no te permite hacer nada que no sea de un día para el otro. Les vuelvo a repetir, hoy somos 20, hace un mes atrás había 2 reuniones de 80. ¿Me entienden? El sábado que viene no sé, capaz que no tenemos culto. ¿Sí? Entonces, guarda con esto de la contienda, porque si yo creo que es de una manera, en tiempos de cambios, en tiempos de reacomodamientos, en tiempos de refresco y de renovación, no la voy a entender. ¿Y qué voy a hacer? Contender con el otro. Bueno, San Pablo ha escrito mucho sobre ese tema, ¿no es cierto? No voy a traer ahora el tema de contender. Y el orgullo
Siempre, en todos los casos, dice Proverbio, que el altivo será humillado. En todos los casos. Entonces, guarda con esto, porque no debe haber una condición tan desagradable para un individuo como sentirse humillado por alguien que tenga razón, por alguien que nos pone los puntos. Más allá de que nos enojemos, más allá de que rompamos la relación y todo lo demás, pero cuando vienen y te dicen, vos tal y tal cosa, y tiene razón, y ¿sabe qué? Se complica. Es devastador. Es donde vos no, hay lo que te decía al principio, ahí comienza la destrucción del individuo. Porque yo pensé que era Gardel, hasta que me di cuenta que nadie me escucha. ¿Estamos? Por último, todo líder dentro de la lealtad debe tener prioridades. ¿Sí? Primero, para saber las prioridades, debo conocerlas. ¿Sí? Nosotros somos personas, además de líderes de una iglesia. ¿Sí? Ella administra consorcios, él trabaja con el hierro, es secretaria, se embaraza. Bueno, cada uno hace lo que puede acá. Cada uno hace lo que puede. Digo, todos tienen una vida, ¿sí? Ahora, de esa vida, el todo de nuestra vida depende siempre del Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que proyectamos, todo depende del Señor. Entonces, si yo tengo una relación de intimidad con Él, en todos los casos el Señor me va a guiar a toda verdad y a toda justicia a través de su Espíritu Santo. Entonces, ella va a hacer los mejores negocios inmobiliarios, él va a hacer las mejores herrería, y así cada uno. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de mi vida yo tengo cosas que debo hacer. ¿Dónde meto mi ministerio? Porque nos han enseñado, y esto lo digo con mucho respeto por nuestros antecesores, nos han enseñado que para servir al Señor es el tiempito que nos sobraba. ¿No tendrías un tiempito para venir a barrer la iglesia? ¿No tendrías un tiempito? ¿No podrías en algún momento visitar a fulano? O sea, si te sobra tiempo, lo utilizamos para el reino. Y el Señor dijo otra cosa, ese es el problema. Que nosotros nos ocupemos de su reino y Él se va a ocupar de nuestras cosas. ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿dónde me paro con respecto a las prioridades como líder? ¿Cómo me paro? ¿24 horas al servicio del reino? No, tampoco es eso. Tengo una prioridad. El mismo Señor estableció un día de descanso. El día del Señor, el Señor también estableció claramente el lucero de la mañana y ¿sabe que tiene esto de que incluso las estaciones del año, ahora por ejemplo amanece cada vez más tarde, ¿sí? Y se atardece cada vez más temprano. Todo esto tiene que ver con un ciclo circadiano que se llama, que tienen los animales y que tenemos nosotros para reacomodarnos en los tiempos. En tiempos de calor recibimos más vitamina A, recibimos bla, bla, un montón de cuestiones que no recibimos ahora, pero ya la tenemos acumulada, tenemos la batería cargada para este tiempo, en donde ocurren otras cosas en el invierno. ¿Estamos? Entonces, Dios en la perfección de la creación generó todos esos espacios. Ahora es interesante, a los judíos los mandaba a la cama a la caída del sol. ¿Sí? Ustedes ven al salmista en el Salmo 2, en el Salmo 3, en el 4, que habla de espacios de relación con el tiempo bien establecido. Y él termina, por ejemplo, en un versículo diciendo, en paz me acostaré. Bueno, hoy por hoy, no siempre nos acostamos en paz. ¿Por qué? Porque prolongamos el día, porque estiramos, porque estamos viendo el noticiero a ver si esto, si lo otro. Pregunta, a ver, es muy importante para nosotros ver todos los noticieros del día para ver, por ejemplo, cómo ayer la gente estaban todas las autopistas llenas de gente y no podían salir para la provincia. Vos mirá, pero mirá a esta gente, mirá, a las 3 horas volvía a mirar otra cosa, estos tipos, al final no pueden ni solucionar un tema de tránsito. ¿Qué te importa? Estás a 400 kilómetros. ¿A vos se te trabó algo acá? No, sé feliz.
Este es el día que el Señor nos ha dado. Entonces, dentro de esas prioridades, yo debo tener en cuenta qué es lo que me toca hacer hoy como hijo del Señor. Y como hijo del Señor tengo todo lo otro por hacer, más el ministerio. Entonces, mi ministerio, ¿en qué prioridad está? Yo el otro día le contaba a uno de ustedes que durante 15 años, casi 15 años, fui médico y ustedes ya lo saben, y fui pastor. Nunca como obstetra, porque si vos sos oculista, decía, atiendo 5 turnos, cierro la puerta y me voy a mi casa. Vos como obstetra te vas con el guardapolvo puesto, no sabés cuándo se va a hacer el parto, no sabés. Nunca yo tuve que suspender un culto por un parto. Nunca, nunca, nunca. Sí he terminado un culto y salir corriendo para hacer un parto. Sí que si me hago un parto antes de un culto, también me ha pasado. Pero nunca, jamás me llamaron por un parto en la mitad de una actividad espiritual dentro de la iglesia. Una sola vez, esto ya lo he contado creo, una sola vez tenía que casar una parejita en la iglesia de Mitre, en la época en que Roberto Kruger no andaba bien. Y me pidió que yo los casara. Ningún problema, un viernes era a las 8 de la noche, ponele. Ese día di 5 turnos, cosa de que me toma el tiempo, tranquilo, qué sé yo cuánto. De las 5 mujeres que vinieron, 2 vinieron en trabajo de parto. Tampoco me pasó nunca. Yo digo, esto es una toma de pelo. Bueno, las 2 rajando al sanatorio, llamando a Mercedes, mandame el traje al sanatorio. ¿Para qué querés traje en el sanatorio? Porque tengo este problema. Así que un remis trayéndome el traje al sanatorio. La gente del sanatorio, las enfermeras no entendían por qué yo tenía un traje colgado ahí. ¿Sí? Entonces, en una sala de parto haciendo un parto, en la otra sala haciendo el otro. Y iba una sala a la otra. Nació este, listo, me vengo para acá. A este otro, nació este otro. Y como la última estaba tardando un poquito más, llamo a la novia y le digo, lo que corresponde es que la novia tarde un poco. Vos tardá un poquito más. Y le expliqué el caso. ¿Sí? Le digo, si querés, quedate dando vueltas en el centro, yo te pego otra llamada y te venís. Bueno, te imaginás, terminé el segundo parto, debe haber quedado bien la señora porque no reclamó nada. Me cambié y ni siquiera agarré el auto en el sanatorio. Me fui corriendo del sanatorio a la iglesia de Mitre porque me era más fácil. Así que llegué, hice así, que venga la novia. ¿Me entendés? O sea, nunca me pasó. Tema de prioridades, tenerlo bien en cuenta. El Señor te va a ayudar en esto. Entonces, a la mañana, ¿qué te cuesta levantar el teléfono y hacer 4 o 5, mandar 4 o 5 WhatsApp preguntando? Hola, Moni, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? ¿Qué sé yo? Nena, ¿cómo estás vos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo está tu día? No, a ver si lo llamo y me sale con que tiene un problema. Y lo más probable. Pero si lo primero que escuchó es tu voz, no es para dedicarle toda la mañana, es para decirle, vamos a orar por eso. Quédate tranquila, mira, ahora vamos a orar. Ora con ella. A la tarde te vuelvo a llamar. Y seguís haciendo tus cosas. Porque en tu agenda hay cosas para hacer. Y dentro de esas cosas para hacer es atender a tus hijos si los tenés, atender a tu marido si lo tenés o a tu esposa, atender tu trabajo, hacer un montón de cuestiones. Entonces, la contención y la atención de la gente como líder está representado en las prioridades. ¿En qué lugar está? A la mañana puedo hacer tal cosa, a la tarde puedo hacer tal otra. Y, por supuesto, esto reafirma la lealtad. En el tema de las prioridades, Dios siempre está primero. O sea, eso sí que no es negociable. Dios siempre está primero. Y desde esa prioridad es que yo comienzo a descansar en Él. Si no, muchachos, el liderazgo, y chicas, el liderazgo es un tema pesado. Porque uno comienza con ganas, agarra una célula y dice, bueno, ahora soy líder, ahora cuidado Satanás porque ahí voy yo. Y te pega 2 bifes de entrada y ya te hace reaccionar de que no es tan fácil. Pasa el tiempo y a veces no es que dejas el liderazgo, lo que haces es perder el entusiasmo. Bueno, mantengo las 3 o 4 que tengo y vamos yendo. No gané ninguna, pero no perdí ninguna. Bueno, esto es como decir, yo no me meto con el diablo, él no se mete conmigo.
No. A ver, digo, cuando vos bajás los brazos, recuerden la batalla en el desierto con Moisés, que los compañeros le levantaban los brazos y en ese momento el pueblo ganaba. Se le caían los brazos, ¿sí? Se le cansaban los brazos y el pueblo se venía para atrás. Digo, esta actitud, este simbolismo de brazos levantados o brazos caídos tiene que ver con la intimidad con el Señor. Tiene que ver con la prioridad que tengo con Cristo. Si yo voy todos los días, antes de nada, al Señor y le cuento mis cosas, le llevo mi agenda, le llevo todo lo demás, Él te ordena todo. Y todo va a andar bien. Y aún en el peor de los días, vos vas a ser un líder triunfante. Y lo que vas a lograr es que tus discípulos vean en vos un modelo a seguir. Un modelo a seguir. Es interesante, en esta iglesia hacemos cosas que no hacen en otras iglesias, donde los líderes bautizan a sus discípulos, donde los líderes despiden a sus muertos, y no es porque el pastor no quiera laburar, esto no es así, es porque a veces el discípulo ese yo nunca lo conocí, nunca hablé con él, nunca lo ministré, y ustedes estuvieron siempre al lado de ellos. Entonces, la familia los conoce a ustedes. Son los pequeños pastores que están alrededor del rebaño. Entonces, es importante entender eso. Por eso le hablamos de poder, por eso le hablamos de presión, por eso le hablamos del orgullo y le hablamos de las prioridades. Porque eso los lleva a tener una lealtad al cuerpo de Cristo. Somos leales al Señor y somos leales entre nosotros. Cuando alguien no puede más, esto pasa, a veces ocurre, lo que tiene que decir es, mira, la verdad, estoy pasando una situación personal así, y a lo mejor ustedes son los que necesitan ser ministrados por nosotros los pastores. Bueno, si eso es así, no hay ningún problema. Lo que no podemos es dejar las ovejas sueltas. Mientras resolvemos tu problema, mientras te reacondicionás en tus cuestiones de prioridades, alguien va a cuidar de estas ovejas. O te ayudamos a cuidarlas, como sea. Digo, porque esto de la confiabilidad también es muy importante. Pero digo, nunca bajen los brazos. Nunca bajen los brazos. Si el Señor los llamó es porque ustedes tienen dones, capacidades y condiciones que hasta son tan obvias que nosotros las vemos. Por eso los invitamos a ser líderes de las congregaciones. Alguno de ustedes nunca se imaginó estar liderando un grupo. Sin embargo, ahí estamos. Entonces, eso es lo bueno y eso es lo interesante. La lealtad es un tema que hay que incorporar como líder. Hay que incorporar como líder. Lo dije en la primera charla, guarda con esto. En esta época de pandemia están apareciendo muchas miserias evangélicas. Como robarse gente, como llenarle la oreja al vecino. Usted no tiene culto de 20, no, nosotros lo hacemos de 40, porque nosotros confiamos que y va el de 40. He sabido de gente que la invitaron a tomar el té y al otro día le dieron que entre en el grupo de adoración. 15 días, ni conocen a la persona, pero hay una promesa, por eso le dije, no prometan lo que no van a poder dar. Pero les prometen y después metieron en el grupo de adoración el zorro dentro del gallinero. ¿Sí? Ahora después, jorobate. ¿Qué pasa con la persona? Ni allá ni acá. Nunca se dieron cuenta que lo que quería era protagonismo. ¿Sí? Y lo que había que hacer es trabajar ese orgullo de la persona para que no se sienta protagonista. Perdón, para que no tenga un protagonismo, sino que sea protagonista. Para eso necesitas madurez, crecimiento, desarrollo, formación y todo lo demás. Bueno, entonces me parece que hay que pararse en el lugar que corresponde. Son tiempos de entrenamiento a veces, son tiempos de desafíos. En esta iglesia siempre les vamos a levantar la vara, chicos. Miren, perdimos a Marcelo este fin de semana. Cuando yo fui al velorio, yo pensé que estaba en la iglesia en el velorio. La cantidad de gente que había en ese lugar de tunas era impresionante. Algunos están dentro de la iglesia y otros estuvieron. La pregunta mía es,
¿Y qué hacemos con esto ahora? Lo primero que le pedí a Débora, dame una lista de toda la gente de la que tenemos ahí en Tuna. No solamente la que tenemos ahora, sino toda la que hemos perdido. ¿Por qué? Porque en este momento de quebranto hay dos maneras de pensar en la gente de las Tunitas. Dios nos responde, fíjate vos, se lo llevó a Marcelo, ¿sí? O en el momento de quebrantamiento, la iglesia me está llamando y me está diciendo, ¿y vos cómo estás? Son dos maneras de pensar, en donde la iglesia o está ausente o está presente. El líder debe estar presente, debe estar llamando. Obviamente que yo como pastor estoy ministrando a las hijas, estoy ministrando a Silvana, preguntándole en qué horario, cómo, de qué manera. ¿Por qué? Y porque están en el desgarro. Tenemos una época en donde el hecho de morirse es mucho más traumática que en otra época. Vos a un muerto de cáncer lo acompañás tomado de la mano y se te muere a vos ahí. ¿Me entendés? Lo podés besar, lo podés acariciar. Hoy no te lo dejan ver por 15 días y te lo dan en una caja. Se acabó la historia. El último día que lo viste fue el día que te lo llevó la ambulancia al hospital. Entonces, es una manera mucho más cruel de morir. Entonces, debemos cuidar a la gente en ese sentido, estar arriba de ellos. Cuando digo estar arriba de ellos, no ser cargoso. Digo, estar atentos a ellos, a cuidarlos. ¿Está bien? Para eso necesitamos que el equipo cultive, afirme la lealtad. Tenemos una camiseta puesta y esa camiseta es la misma que nos representa a todos. ¿Sí? River Plate. Bueno, ahí quedó filmado eso, Dios mío. Eso después queda en la red, lo escuchan en otros países. Bueno, pero es una verdad, ¿qué le vamos a hacer? Oramos entonces y pasamos al culto. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos compartido. Gracias por estos líderes, Señor, por los que estuvieron en las charlas anteriores, porque de todos ellos, Señor, esta iglesia se nutre. Ellos nos han bendecido, nos bendicen y serán, Señor, los que van adelante en el desarrollo de esta ciudad. Padre, gracias porque cada uno de ellos, Señor, también está parado en un lugar con dones y capacidades que vos le diste. Y es desde allí, Señor, que nosotros queremos trabajar. Hoy, Señor, tomamos esta virtud, la lealtad, como algo que necesitamos para estar confiando entre nosotros, compañero a compañero, de pastor a líder, de líder a discípulo, cuidarnos entre nosotros, estar presente en cada necesidad. Señor, que nunca nos creamos, Señor, demasiado poderosos, que nunca practiquemos el orgullo, Señor, desde el punto de vista de la autoridad que nos ha sido delegado. Padre, que podamos tener una clara posición con respecto a la presión, saber manejar la presión, entregar, Señor, nuestra angustia, nuestra ansiedad a tu Espíritu para que Él la gobierne y también, Señor, danos claridad y sabiduría para manejar nuestras prioridades. Gracias te damos por todo, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.